Bienvenidos a Cara a Cara Podcast, un espacio para hablar sin filtros. Soy Dani Barragán. Gracias por estar aquí. Estamos aquí en un nuevo programa del Cara a Cara. Christoph Baumann es mi invitado el día de hoy. Alemán, es un actor y director de teatro germano-ecuatoriano que ha participado en cine, en televisión, en el teatro desde su llegada al Ecuador en 1984. Ya más ecuatoriano que alemán. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo ha sido tu vida en Ecuador? Porque yo creo que ya eres más ecuatoriano que alemán. Yo creo que sí, porque 30 años Alemania, Europa y 40 años de acá, ¿no? Con visitas a Alemania en una época bastante frecuente, pero de verdad me identifico vivir acá, ¿no? Y Alemania es mi patria y voy de vez en cuando a ver amigos, mis dos hermanas, mis padres ya murieron. Es una larga historia, de verdad, pero en corto, nunca sabes dónde la vida te lleva. Exacto, alguna vez me contaste que tu esposa también pasó por Alemania y nunca se habían visto. Exacto, estábamos en el mismo colegio y nunca nos vimos porque ella es un año menor y estaba en otras clases, en otro patio del mismo colegio enorme en Bonn. Y 12 años después nos vemos, nos enamoramos. 3 años después está en camino Gabriel. ¿Crees en el destino entonces? Es destino, tenías que estar con Tamara. Suena así, ¿no? Suena así. No, siempre tengo mis dudas sobre esto, es el destino, pero lo que es claro es que tú piensas una carrera de pronto en Alemania y de pronto viene esta mujer que me encantó y me sigue encantando y me propone, vamos al Ecuador, probamos, si podemos ver el teatro. Ya, pues eso fue aventura. A pesar que en Berlín me iba súper bien, me ganaba bien porque tenía muchos estudiantes. Yo doy desde los 25 años talleres de teatro, ¿no? Digo, justo en ese momento que nos va tan bien, jala el amor y va a venir nuestro primer hijo, pero valió la pena hacer esa apuesta y hasta ahora estoy acá. Muy bien, me encanta, la verdad. La comedia es un asunto serio, no es muy fácil ser comediante, creo yo. En general el teatro para mí es de muchísimo respeto, sea en el área que las personas se muevan, ¿no? En drama, en comedia y todo, pero llegar al público, ¿qué pasa en una sala, Christoph, cuando tú haces comedia y la gente quizás no se ríe o sí se ríe? ¿Cómo ves tú la comedia? Porque tú eres un duro de la comedia desde Dejémonos de Vainas, Esa gente es una vaina, Tres familias, Enchufe TV, entre tantas cosas. Como que vemos a Christoph y vemos comedia de atrás, ¿no? ¿Sabes qué es algo muy del Ecuador? Porque te cuento, en Alemania hacía obras y yo ya trabajaba en teatro desde los 25, vine aquí a los 35 años en Alemania. Fueron obras más dramáticas, serias, políticas. Pero llega un tipo de 2 metros a los Andes y está parado en el mismo escenario con el Mosquito Mosquera, que es menos de 1,60. No tenemos que hacer nada. Claro. Solo entramos juntos. Nos va a pasar mucho. Los dos entramos juntos y el público se queda un minuto riendo. Entonces la comedia me atrapó más aquí, aunque mi espíritu, eso viene de mi padre. Mi hijo también tiene de esto y otros familiares en Alemania. Hay siempre... Hay lo cómico en nosotros, ¿no? Como que está en la sangre. Sí, es un humor que nunca se va. Tú ves el mundo con humor, con cierta distancia, pero también observas y no solo entras en la tragedia, sino te vas más al lado a ver cómo observo esto, qué es esto, ¿no? Porque el humor siempre tiene un distanciamiento. Estás un poco mirando y comentas lo que está pasando de una forma cómica. Ahora, cuando la gente no se ríe, como tú dices, pasa a veces. Yo tenía esta obra, Ulises en la máquina de perdices, de Peque Andino, y en el Patio Comedias, y normalmente la gente se cagaba de la risa. Pero me tocó una presentación donde había bastante gente mayor, que muchos términos de esta cosa de Ulises, griegos que el autor puso, estaban así como mirando así. ¿Qué pasa aquí? De ahí te toca trabajar más. Sí. Porque sientes ambiente. El ambiente cómico no les ha contagiado. Tú sientes no hay ese feedback con que el actor también sigue trabajando porque conecta, ¿no? Y
Pero igual, a veces así, públicos, nunca sabes. Nunca sabes. ¿Quién está ahí y con qué razón o por qué te empieza a odiar? Que ha pasado poco. Pero he hecho algunas cosas serias, El enemigo del pueblo, comedia, Ladies Night, que dirigí. ¿Y te sientes más cómodo como en la televisión o en el teatro? Teatro es lo máximo. ¿No? Teatro es ese contacto personal con el público. Es ahorita la adrenalina es bien alto porque todo puede pasar. Ninguna presentación es igual, ¿no? Claro. Recién tuvimos esta obra, una terapia integral, donde hice el papel de un terapeuta. Sí, justo iba a hablar de eso más adelante porque se conecta un poco con lo que haces lo que estoy haciendo de los talleres con propósito personal, ¿no? Y eso es, claro, otra comedia. También Juana Guareras me dijo una vez, es que hemos mal acostumbrado al público, que es dándole la miel alrededor de la boca de la comedia, pero hay otros temas que son tragicómicos o no son cómicos. Sí. Y de estos, el teatro ecuatoriano, sobre todo después de la pandemia, habla poco, pero sí hay. Sí hay. Sí, cada uno de los creadores que conozco, y me incluyo, ha trabajado cosas bien dramáticas también, ¿no? Pero no es la mayoría. ¿Te sientes más cómodo con la comedia? Yo vi una obra tuya que es Hamlet, ¿no? Es un monólogo. Ah, ¿lo viste? Lo vi 2 veces porque me encantó, la verdad. No tenía idea cómo iba a funcionar un monólogo de Hamlet. Decía, ¿qué voy a ir a ver aquí? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? Lo vi en el Teatro Malayerba. Ah, allá arriba. Bueno, estamos hablando de hace 20 años, puede ser. Por ahí, sí, esto fue como... Más o menos. No, menos de 20 años. Yo empecé Hamlet en el 2009. 2010, pero eso debe haber sido 2010, 2011. Hice 5 temporadas, cada año otra. Sí, bueno, yo vi una temporada y después creo hace que 15 años, digamos. Más o menos, sí. Y bueno, me impresionó, era una obra... Si no mal recuerdo, 2 horas de obra, ¿no? En la que decía, wow, cómo sostiene los personajes y las voces y la caracterización. Entonces, ¿cómo te sientes tú haciendo esto? Que es así como fascinante, poderosísimo y de repente comedia, ¿no? Sí, no. Hamlet me abrió muchas puertas a tipos de actuación. El encuentro con Shakespeare es como el encuentro con la esencia del teatro, porque es todavía el autor más actuado del mundo, sobre todo la obra Hamlet. Después viene Ibsen, que también hemos hecho. Pero Hamlet es como... Eso es un tirón. Tú tienes que estar ahí con toda tu energía, tienes que hablar cosas en verso, tienes que cambiar de personajes y todo, pero el reto que yo no estaba seguro si lo puedo hacer fue gracias a la actriz que ya murió, Susana Pautasso, que me dirigió, ¿no? Y fue un viaje increíble y a veces me da ganas de volver a hacer. Yo envejezco, obviamente, hice esto a los 55, hace 15 años. Pero a ratos da ganas de volver. Y hay gente que hacen a la edad esos monólogos también. Normalmente gente, o sea, de un calibre bien fuerte en Inglaterra. Es común también que estas actuaciones de este papel, que es el papel, lo vuelvan a hacer. Sí, igual el Grupo Malayerba también ha hecho mucho de esto, ¿no? Hay obras que las han hecho durante 20 años y eran mucho más jóvenes y ahora eso sigue siendo, no sé, Arístides y Charo, por ejemplo, obras que hacían hace 20 años. ¿No? Entonces, como Nuestra Señora de las Nubes, cosas por el estilo, son como clásicos y qué hermoso poder verlas con los mismos actores. Estoy muy de acuerdo. Así que bueno, lánzate a Hamlet otra vez. No, sí voy a retomar algo en esa dirección. No sé todavía si es exactamente Hamlet. Hay otros clásicos como Fausto, por ejemplo, de Goethe o de Marlowe. Hay un amigo que está trabajando sobre esto. Estos materiales clásicos te llaman también, ¿no? Porque tienen profundidad, tienen historia, o sea, es otra onda. Cristo, ¿cómo se siente vivir en una familia donde todos son artistas, ¿no? Tamara, Gabriel, mi hija Tiak, tu hija también. Ella canta y toca el piano, aunque no se dedica todo el tiempo a esto, pero ella está en... ¿Cómo viven ahí, no? Siempre es este mundo donde hay veces que hay familias que tienes, bueno,
como equilibrio, ¿no? Entre el arte y otras profesiones. Y los negocios. Todos están en estos, se apoyan mutuamente, hacen cosas juntos siempre. ¿Cómo Esto se ha ido creciendo, porque nosotros entendemos muy bien que el ambiente familiar es una creación, o llamémosle co-creación con todos los miembros. Y Tamara y yo estábamos súper activos en el teatro, y de pronto Gabriel poco a poco se mete en el tema de la música, pero también actúa. Mi hija empezó a hacer piano, canta, como tenemos también estas bandas de Oktoberfest. Este es un chiste, de verdad. Es para trabajar juntos. Ajá, la vida es divertida. Sí. Y en la pandemia empezamos a hacer videos, empezamos a hacer comerciales para empresas fuertes también. Y en algunos trabaja toda la familia. Todos se podrían, porque buscaban un tema familiar y estaban de acuerdo que estos sean los actores, ¿no? Hasta mis nietos han actuado en unos sketches de Navidad y todo. Entonces, es lindo porque, por un lado, claro, Gabriel dirige estos, todos ganan a través de esto, y eso es chévere, que tu familia puede sintonizarse de esa forma, ¿no? Sí. Yo lo veo como no sé, es como un don, pero también es una gran gratitud que tengo por poder hacer esto, porque esto tampoco te esperas. Claro, no, pues que no siempre porque tú eres actor o tú eres abogado o tú eres doctor, tus hijos también lo quieren hacer. En este caso se fusionó la familia. Claro, y no fue que les empujamos para esto, como muchas veces en las familias pasa, tú también vas a ser abogado o médico, lo que sea. No, pero tiene que ver mucho con el antiguo colegio Pestalozzi. Sí. Ellos estaban en una educación Montessori, sin notas, sin clases, donde según la necesidad de los estudiantes aprendían lo que querían aprender. Y sobre todo fue un colegio de aprender a hacer decisiones desde muy pequeño. Y autonomía. Exacto. Y esa autonomía creo que les ha llevado también a esto. No necesariamente tengo que estudiar, pero como son autodidactas, estudian por su lado. Claro. ¿No? Rara vez toman cursos, clases, pero estudian y de pronto ves, es un poco más largo, más difícil, pero es tuyo. Claro. ¿No? Es tuyo, es tu camino, ¿no? Y bueno, llegando también un poco a lo que hablábamos antes sobre el pan lo cura todo, ¿no? Esta obra, tu última obra de la terapia, que también la fui a ver, que me pareció ¿fuiste a ver? Bonito, sí, la fui a ver la anterior vez en el Scala. En el Scala. Ya. La fui a ver y claro, al principio no, pensé que iba a ver una comedia, reírme un rato y ya estaba. Y de repente, claro, comenzó la obra a tener, ¿no? su proceso. Y claro, comenzó a entrar el tema de la terapia, ¿no? Actualmente, después de la pandemia, también creo que muchas personas se han volcado a la salud mental, a ayudar, a buscar ayuda, a entender. Hay muchas personas que han pasado por temas muy fuertes de ansiedad, de pánico. Salieron los cucos, como yo digo, en este encierro. Y esta obra creo que conecta de alguna forma con los talleres de transformar conflictos también, ¿no? Que tú estás dando. Entonces me pareció como que anclaste las dos cosas y quería que nos cuentes un poquito sobre... La obra es como la Cristina Roras me buscó, dice, vos haces esos talleres, este es un personaje de terapeuta medio muy diferente de cómo yo trabajo, porque es medio tipo Tony Robbins. Sí, es como muy imponente. Sí, claro, o haces, ¿no? Sí, haces. Ahorita tienes el chance. ¿Qué vas a esperar? Exacto, ¿no? Exacto. Es uno de estos terapeutas que existen y tiene también sus méritos que empujan a la gente. Ven, ahí tienes un asunto y le empuja a resolverle, pero a veces la persona no está lista todavía, ¿no? Y pasa en los personajes, el uno está más preparado, el otro no tanto, el otro se niega. Sí, tienes que un poco como ver qué es normalmente lo más... Fritz Perls, que es el origen de la terapia gestáltica. Él era así también. Pero después vino todo un río de terapeutas, sobre todo chilenos, que decían, ¿por qué no hacer lo mismo con amabilidad? Y ver que la persona se abre porque se siente seguro, se siente cuidado,
solo o en colectivo, y los resultados son igualmente o mejor en cuanto a cómo responden la gente que no les empujas, claro. ¿No? Entonces, ¿cómo me viene esto? 1, teatro, 45 años de hacer teatro, 45 años de dar talleres, casi al mismo tiempo empecé formándome y dar talleres. Y el teatro es terapéutico en sí, porque te expresas. Y tenía ese profesor que decía, la mejor medicina es la expresión. Expresa lo que te pasa. Y el teatro te invita a través del juego. Juega una escena donde tú eres un bully, pero tú mismo tienes problemas de expresar agresión, ¿no? Pero prueba, estás jugando, estamos probando. ¿Cómo sería esto que expresas lo que a ti está adentro, cómo se siente ese fuego, pero que no te atreves a hacerlo? Pero el teatro puedes. Exacto. Para eso te invita, ¿no? Y ese es por un lado. Pero vino Jorge Villalonga, un español que vive en Bogotá, que dirige el Instituto de la Terapia Gestáltica de Bogotá, a dar la formación. Él había ido varios años trabajando con Adriana Ponce allá en Agape, y empezó un módulo 6 meses teatro terapéutico. Y empecé a hacer conexiones de los mismos ejercicios que yo hacía ya, pero ahorita no tanto para que aprendas a actuar, sino para que conectes contigo. Lo cual es muy cercano esto, porque en la actuación tienes que conectar contigo. Claro. Pero el fin es actuar, lograr las leyes de la actuación. Aquí es un poco crear un espacio seguro para un colectivo de 15 personas, por ejemplo, que todos se sienten seguros y que juntos vamos a ver los conflictos. Entonces digo, ¿qué conflictos recurrentes viven? Vemos con los hijos. Sí, vemos esto en una escultura o vemos esto en una escena. Poner en escena. ¿Quién ayuda? Ok, este es el conflicto. Ahora, vamos a ver qué posibilidades hay de actuar en este momento, de resolver esto con opciones y no solo reaccionar o solamente lo típico, o huyo, o me congelo, estoy ahí, no sé qué hacer, o delego el conflicto a alguien, o empiezo a negociar, o empiezo a ver cuál es la raíz de este conflicto, cómo podemos resolverlo. Y los resultados son maravillosos, me imagino. Son después chéveres. De terminar del taller, ¿no? Si uno escucha los testimonios y las reacciones directas de la gente, son muy, muy buenos. De verdad, como que ese taller ayuda, tiene la mezcla de teatro, actuación y terapia también. Y tengo 2 muy buenos, Esperanza Colmenares y José Jiménez, es una pareja de terapeutas educados como terapeutas que vive aquí en el país. Y Esperanza estuvo también acá en el Cara a Cara. Ah, vea. Sí, me contó. Y entonces, con ellos hay un ambiente también muy seguro si vienen temas un poco más profundas, aunque desde el inicio está muy claro, no vamos a entrar a cuestiones traumáticas. Hay muchos otros problemas que la gente vive y quisiera tener herramientas como resolver. Trauma es un proceso largo, necesitas terapeutas estudiados en ese tema y yo no me atrevo a entrar en algo así o proclamar yo. Claro. Sé de eso, no lo sé. Exacto. No, hay que Qué bueno separar esas dos cosas. Sí, totalmente, porque si no empiezas a ser como un charlatán, ofrecer cosas que no manejas. Que pasa mucho ya. Sí, está pasando por todos lados. Pasa por todos lados, justamente. Sí, cuando hicimos esta obra, una terapia integral, el elenco siempre hablaba, ¿viste de ese coach lo que ofrece? Sí. ¿Sabe de esto? ¿O es un influencer que se volvió coach? Pasa muchísimo y es justo alguna vez con Esperanza hablaba también y le decía hay que filtrar mucho ahora en redes sociales porque te venden programas de sanación y te venden programas de psicología y todo y no sabes quién está atrás de todo esto. Entonces sí es importante filtrar mucho antes de tomar. Hubo un estudio en el Guardian, este que leo casi todos los días. Me parece fantástico este periódico online. Más del 50%, 57% de todo lo que te dicen en TikTok sobre salud mental es falso. Falso. Pero fíjate, y tú dices, a ver, salud mental, estoy abrumado, ¿qué hago? Son cosas que no son así, o que son incompletas, o te dan un giro, por ahí no es,
¿no? Además, lo que te puede estar pasando a ti o a mí es tan diferente y el consejo que te dan ahí es como para todos, igual. Sí, todos leen y dicen, wow. Un trauma distinto, yo estoy viviendo otro tipo de ansiedad y de repente los dos estamos haciendo la misma terapia que nos dicen en redes sociales, ¿no? Entonces sí, pero cuidado. Lo que dijiste tú, Hernández, salud mental se ha vuelto cada vez más fuerte un tema, porque creo que lo que la gente vive es todo se desborda, todo es demasiado rápido. Y ahorita con ChatGPT se acelera aún más la cosa. Sí. Y el celular y el internet es lleno de drogas digitales. Completamente. O sea, totalmente, lo que tú quieres, porno o el online betting, ¿no? de apuestas, gaming, ¿no? Exacto. Los gamers. Estas informaciones, el TikTok es como la dopamina sube cuando más hago así y te sientes como bien y te olvidas de ti mismo. Exacto. ¿No? Y manejar esto y no caer en la trampa es muy complicado. Es muy complicado porque después quedas lesionado porque es adicción. Claro, por ejemplo, yo estaba leyendo el otro día de que es súper bueno tomar jugos verdes. Y bueno, jugos verdes. Después en otro decía no, porque los jugos verdes te pueden dar cálculos. Y después no, pero no le pongas piña, pero ponle manzana. Entonces dije, no, se acabó. O sea, un nutricionista que estudió, que me puede decir, y sobre todo por mi estilo de vida, qué es lo que debo tomar. Pero unos decían sí, otros decían no, otros decían con piña, otros decían con pepino, otros decían con apio. Dije, no, por aquí ya no va la cosa. Creo que mejor es leer un libro de alguna persona que tiene mucha experiencia en el campo. La gente se agarra de temas y aparece que saben. Que saben, exactamente. ¿No? Vamos como un poco concluyendo, Cris, acá la entrevista. ¿Cuál ha sido el momento más divertido que has vivido en el escenario? ¿Te recuerdas alguna cosa o algún alguna cosa de esas? Había una obra hicimos varias obras de café teatro al inicio de los 90s en la Casa Humboldt. Y en una que se llamaba Hay amores que matan, me siento en un asiento y el asiento crack y me caigo al piso porque se dio y toda la escena se interrumpió y este es el momento. ¿Puedes tú seguir improvisando con lo que no estaba planificado? O parar. Entonces, ¿pero qué pasó? Que nosotros estaba ¡pum! Y era tan catastrófica la caída, era ¡pah! Todo destruido ahí. Mi esposa estaba ahí al lado actuando de personaje y yo el otro. Los dos nos miramos un rato y nos cagamos de risa. Entonces, y el público que rompen sus personajes por reconocer esa situación catastrófica, el público no pudo parar de reír y después estaban, ay, me duele el estómago, esta escena era... Pero te pasan cosas cuando pasan cosas no planificadas. Tienes un plan y claro, improvisas, pasan cosas nuevas. En Ladies Night yo tenía una escena de actuar de borracho y cambiaba, siempre hacía sorpresas para los compañeros. Y había una sorpresa que todos se quedaron mudos mirándome lo que estaba yo haciendo. Estaban con ganas de reírse. Y porque alguien me reprime allá y yo empecé a llorar, de verdad, empecé a llorar. Nunca había hecho en esta escena, ¿no? Y la persona que me dijo algo muy malo, así era el texto, estaba, oh no, ¿qué hice? Y empezamos y todos después salían, esto era genial, porque... Qué lindo que es cuando salen estas improvisaciones naturales, ¿no? Que no las estás planificando. Y continuaste las dos obras en ese momento. Sí, no, el resto, son esas sorpresas. ¿Y tienes algún personaje que ha sido muy desafiante para ti? Por ejemplo, Hamlet fue el más desafiante. Yo creo que sí. De todos fue el más desafiante. En cine también hubo a veces personajes que están en el borde de que dices, puedo hacerlo, no puedo hacerlo porque no es mi tipo. ¿No? En Colombia tuve uno como de un mafioso en una película que se llama Domo en Pasto, que se grabó durante la pandemia. Linda experiencia, pero yo a ratos sentía como... Creo que hay otros actores que este personaje de pronto lo habían hecho mejor por su
carácter, ¿no? Porque en los castings, pero había muchas otras razones. Yo entrené los actores de la peli y todo por estar ahí, ¿no? Cuando hay un casting, tú nunca sabes. La gente busca también gente que calzan con otros. No necesariamente es porque hiciste bien o mal el casting, pero cuando tienes un personaje que calza más con tu personalidad, normalmente sale más profundo, más verdadero, más real, ¿no? Bueno, a veces hay cosas que quedan como un poco no de todo conclusas, ¿no? Sí. ¿Y qué consejo le darías para concluir esta entrevista a alguien que quiere estudiar teatro y sobre todo comedia? No le diría que estudie comedia. Yo le diría que quiere estudiar. Estudiar teatro es una carrera de 3 años. Sí, yo estudié 4 años en el Malayero. ¿Ah, sí? Sí, ya pensé que ibas a decir 3 o 4 años. En Alemania son 4. Me parece bien la carrera que están haciendo aquí en la Universidad Central. Ellos tienen mucha historia ya, tradición con esta formación, y según quiénes son los profesores, es como más sostenido todo el tiempo, porque el resto va a talleres, ¿no? Mi consejo, busca buenos profesores. No vayas donde un profesor donde no te sientes bien, en el sentido que no sé cómo me está tratando, o si necesitas a alguien que te abre la mente, con que tú sientes, o sea, porque todo el primer año es entusiasmarse por la carrera. Claro. Todo el primer año es sentir qué hay ahí adentro, qué podría... Y luego ir indagando en qué área te quieres desenvolver. Entonces es un camino, y si quieres hacerlo bien, estudia. Aunque al inicio no te da rendimiento, los primeros años son jodidos. Por eso yo siempre digo, es bueno si tienes otra profesión también. Sí, completamente. Como tú. Como yo. Como tú. Porque vivir en el Ecuador con un público reducido solo de la actuación es complicado. No lo vas a lograr. Entonces, prepárate. Si quieres, si te jala, hazlo, porque te vas a sentir bien haciendo lo que te gusta, pero prepárate para lo económico también, ¿no? Así es. Eso diría. Qué lindo, gracias. Este es un momento sin filtros de conexiones humanas aquí en el Cara a Cara. ¡Salud! Gracias. ¡Salud! Gracias por haber estado aquí conmigo. Chévere, Dani.